Bendiciones hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica, Casa de Restauración, que está en la calle Larrea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra como todas las semanas lo hacemos, junto con mis hermanos también. Una palabra de bendición, como toda palabra de Dios, porque toda palabra de Dios es bendición para nuestra vida. Y esta palabra que voy a compartir se encuentra en el libro de Salmos, en el Salmo 24, y está bajo el título del Rey de Gloria, en su Salmo de David. Voy a compartir 6 versículos, ¿no? Y voy a leer esta palabra en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Bueno, y esta palabra, este salmo, es un salmo que se puede dividir, la parte, lo que yo voy a compartir, estos versículos se pueden dividir en 2 partes. En la primera parte, es decir, donde hay 2 versículos, acá David exalta a Dios, alaba a Dios y se refiere a Dios como el creador, ¿no? Y lo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, habla de la plenitud, ¿no? Dice, el mundo y los que en él habitan, todo, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Acá está hablando de Dios como creador del mundo, ¿no? Y lo alaba y lo exalta, ¿no? Después el versículos 3 y 4 me llama la atención porque hay 2 preguntas, ¿no? 2 preguntas que yo digo, son preguntas que confrontan, porque la palabra nos confronta a nosotros, ¿no? Esta palabra yo la recibí yo en primer lugar y es para mí en primer lugar, ¿no? Y la palabra nos confronta porque, como lo dice también, ¿no? Hace que nos examinemos, que veamos a ver si hay algo que está mal en nosotros, ¿no? Y empieza con 2 preguntas, versículo 3, ¿no? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y acá habla del monte de Jehová, el lugar santo, el lugar donde ¿no? Iba el pueblo a orar y a adorar, a alabar a Dios, ¿no? Iban a su encuentro, a buscar su presencia, ¿no? Y acá, bueno, un poco lo llevaba a mi vida espiritual, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, ¿no? Y bueno, yo veía o me imaginaba, ¿no? Cuando uno va al encuentro de Dios, ¿no? Cuando uno va a buscar su presencia en oración, porque nosotros vamos en oración a buscar su presencia. No solamente es congregar, no solamente es ir al culto, sino también nosotros hablamos de buscar su presencia en nuestra vida, en nuestro hogar, todos los días, ¿no? Entonces dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta está en el versículo 4. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y esta respuesta, que son 3 puntos, ¿no? Me llevaban siempre al corazón, ¿no? Cómo Dios mira el corazón, cómo está siempre mirando nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Y no es que solamente Él lo mira, Él nos dice que lo miremos, que nos miremos a nosotros mismos, ¿no? A eso me llevaba más la palabra, ¿no? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Y acá habla de el limpio de manos y puro de corazón, habla de que nuestras acciones tienen que ser puras, como también la intención de nuestro corazón. Es decir, que lo que estemos haciendo sea puro, ¿no? Sea con buena intención, como también sea buena nuestra intención del corazón. Es decir, que sea acorde, ¿no? Que lo que hagamos, que nuestras acciones vayan de la mano, aunque repita la misma palabra, de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo siento en mi corazón, de la intención con lo que yo lo estoy haciendo, ¿no? Y esto
Y esto me hacía reflexionar mucho, ¿no? Cuando hacemos las cosas para Dios, ¿no? Y siempre lo dice el pastor, ¿no? Y siempre que hagamos todo como para Dios, ¿no? Que busquemos agradar a Dios, no al hombre, ¿no? Y toda esta palabra me llevaba a esto, ¿no? A reflexionar, ¿no? Y a examinarme, ¿no? Lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo como para Dios? Y no es solamente hablo de agradar al hombre, no, no. También hablo en el otro aspecto, lo que estoy haciendo lo que Dios me pide, es decir, como para Dios, o estoy haciendo hasta ahí nomás, hasta lo que yo quiero, hasta donde yo me siento cómoda, hasta donde me da lo que yo quiero hacer, ¿no? Eh, hasta donde yo quiero comprometerme, ¿no? Es como que me cuestionaba, es tremendo, pero bueno, me confrontaba la palabra, ¿no? Es decir, lo que yo estoy haciendo, lo hago para, es decir, y veía estos dos sentidos, ¿no? A lo que me llevaba esta palabra, ¿no? Si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo como para Dios, o lo estoy haciendo como para el hombre, como para el pastor, como para el hermano, ¿no? Como para mí misma, si lo que yo estoy haciendo es algo que a mí me gusta y lo hago porque a mí me gusta y nada más. Es decir, esta palabra me llevaba a reflexionar esto, ¿no? Y es tremendo porque hace poco había escuchado una prédica, ¿no? De una palabra que había compartido el hermano Jonathan, ahora no recuerdo la palabra, pero sí recuerdo que él dijo, muchos son los llamados, un poco los escogidos, y que cuando dicen, bueno, sí, somos salvos, ¿quién es salvo? Y todos decimos, amén, amén, amén. ¿Y hasta qué punto estamos seguros de eso, no? ¿Hasta qué punto estoy segura yo? Estoy segura que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Me llevaba a confrontarme a mí misma y a pensar y a reflexionar y a examinarme, ¿no? Y dice, el limpio de manos y puro de corazón, ¿no? Dijimos eso, ¿no? Es decir, yo lo estoy haciendo ¿para quién? ¿Para el agrado del pastor? ¿Para el agrado de Dios? ¿Para el agrado mío mismo, para lo que yo quiero y nada más? Es decir, y lo que estoy haciendo, ¿es lo que Dios me pide o estoy haciendo menos? Porque no me quiero comprometer mucho. Es decir, una palabra que en un verso solo me confrontó muchísimo, realmente, pero es bueno porque la palabra es lo que tiene que hacer en nosotros, ¿no? Hacer que nosotros nos podamos examinar y ver si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Porque muchas veces nos podemos mentir y somos muy buenos para mentirnos a nosotros mismos y tranquilamente podemos no darnos cuenta, pero a Dios no le podemos mentir, ¿no? A Dios no podemos mentirle. Y después dice, el limpio de manos y puro de corazón. Y sabemos que Dios ve la intención de nuestro corazón, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, yo puedo engañarme a mí misma, pero Dios ve la intención en mi corazón, ¿no? Ve si lo que estoy haciendo es lo que me está pidiendo, o estoy haciendo menos, o lo estoy haciendo para otro, o lo estoy haciendo porque a mí me gusta. Es decir, eso, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta y también es la palabra de Dios. Él ve las intenciones de nuestro corazón. Eso es palabra de Dios, ¿no? Y, y dice en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, ¿no? Dice, bienaventurado el de limpio corazón, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué importante es que podamos examinar nuestro corazón, ¿no? Porque lo dice la palabra. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué importante saber, ¿no? Cómo estamos, cómo está nuestro corazón. Y después dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y cuando dice el que no ha elevado su alma a cosas vanas, en ese tiempo se hablaba de la idolatría, de otros dioses, de adorar a otros dioses. Hoy por hoy no hace falta que digamos este Dios, el otro Dios o tal virgen. No, no, acá no estamos hablando de eso. Acá cuando yo lo llevé a nuestra vida hoy en día, ¿no? A estos tiempos que estamos viviendo. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es decir, ¿qué tengo en mi corazón? Otra vez el corazón, ¿qué tengo en mi corazón? Porque yo puedo levantar en mi corazón altares y que no son precisamente a Dios. Si yo en mi corazón puedo tener en primer lugar el dinero, puedo estar afanado por el dinero, ¿no? Que
lo material. En mi corazón puedo tener en primer lugar, no sé, el trabajo. Hay gente que quiere trabajar, trabajar, trabajar e incluso pierden tiempo de estar y disfrutar con su familia por el trabajo. Y así podemos hablar muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué hay? Es decir, ¿qué pongo en primer lugar en mi corazón? ¿A Dios o a otra cosa? Si levanto un altar a Dios o levanto un altar a otras cosas, ¿no? Entonces ahí eso es idolatría también, ¿no? Es decir, cuando yo en mi corazón levanto altar a otras cosas que no es a Dios y estoy adorando también, no son dioses, pero le estoy dando un lugar, el lugar de Dios que le corresponde a Dios. Y eso es idolatría también. Eh, y bueno, y todo esto me llevaba también a lo mismo, ¿no? Al corazón, ¿no? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, porque yo también puedo tener en mi corazón un altar a las cosas de este mundo y poner en primer lugar las cosas de este mundo. Sabemos que estamos en este mundo, pero como dice la palabra, no pertenecemos a este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? Entonces yo no puedo afanarme por las cosas de este mundo, no puedo entrar en contiendas, y yo lo voy a decir, políticas y afanarme por algo cuando en realidad yo sé que eso no me va a llevar a ningún lado, y lo dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, porque esas son cosas vanas, son cosas que van a perecer, no son eternas. Dios es eterno. El lugar que fue a preparar a Jesucristo para nosotros es eterno, eso es eterno, esa es la eternidad, ¿no? Ese es el lugar, ¿no? Esa es nuestra esperanza y tiene que ser nuestra esperanza. Dice, ni jurado con engaño, ¿no? Entonces repito, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Acá me está diciendo, qué creyente, ¿no? ¿Cuál es el creyente? ¿Sí? El creyente que puede estar ante la presencia de Dios, ¿no? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Y acá me da, ¿no? Más o menos una descripción de cómo sería el creyente que estaría ante la presencia, que podría estar ante la presencia de Dios, y lo que acabamos de compartir recién, ¿no? Y en tercer lugar dice, ni jurado con engaño, ni jurado con engaño, y acá está hablando, está haciendo referencia a lo que uno habla, ¿no? Primero lo que uno hace, ¿no? Segundo, lo que uno pone en su corazón, en primer lugar. Y en tercer lugar, lo que uno dice, ¿no? Dice, ni jurado con engaño. Dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, ¿no? Entonces, prestar atención a qué estamos hablando. ¿Sí? ¿De qué hablo la mayor parte del día? ¿Qué es? ¿Qué tengo en mi vocabulario, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Y dice, ni ha jurado con engaño, ni jurado con engaño. ¿Qué promesas hago? ¿Qué es lo que digo? ¿Es lo que a Dios le agrada que yo diga? Eh, es decir, es para bien de mi vida. Lo que yo digo es algo que construye, es constructivo o destruye. Es decir, habría mucho para hablar acá, ¿no? Estoy todo el día quejándome, estoy todo el día murmurando, o tengo en mi boca palabras de vida, de aliento, de fe. Es decir, esto me llevaba a examinarme también de qué manera hablo, qué estoy diciendo, ¿no? Y dice, el que no, perdón, ni jurado con engaño, si también miento, porque a veces nosotros hablamos de pecado y vamos a los vicios, porque es lo más evidente, pero el mentir también es un pecado, ¿no? Estoy mintiendo, porque a veces mentimos y por ahí podemos tomarlo como algo común, algo que, no es una, muchos dicen mentirita blanca, pero es una mentira. Es decir, acá no hay un orden de valores, o mejor dicho, un rango de pecados, ¿no? Este es más importante. No, los pecados son todos iguales. El que mata es igual que el que miente, es lo mismo, el pecado es el mismo, ¿no? Y Dios odia el pecado, ¿sí? Ama al pecador, pero odia el pecado.
¿no? Dios perdona el pecado, pero si uno se arrepiente de corazón. Entonces acá me hablaba también de esto, de lo que decimos. Si lo que decimos es lo que a Dios le agrada, si nuestras palabras son palabras que a Dios le agrada escuchar o no, ¿no? A esto me lleva, y toda esta respuesta, ¿no? De lo que tendría que ser, de cómo tendríamos que ser como creyentes, ¿no? Como cristianos, eh, para poder ver a Dios, ¿no? Para poder estar ante su presencia, para buscar su presencia, para poder estar en comunión con Él, porque acá estamos hablando de la comunión, ¿no? La comunión con Dios. Para yo tener comunión con Dios, tenemos que ser así, tenemos que tener un corazón limpio, puro, tenemos que nuestras acciones también tienen que ser puras, como las intenciones de nuestro corazón. No, en nuestro corazón tenemos que, mejor dicho, tener en primer lugar a Dios, no las cosas, no otras cosas, no las cosas del mundo, no todo aquello que es vano, que es perecedero, ¿no? Tenemos que tener al Señor, que es eterno, que es quien nos dio, por quien nosotros tenemos la eternidad, ¿no? Dice, ni jurado con engaño, es decir, que tenemos que hablar palabras que reflejen que somos hijos de Dios, ¿no? Es decir, y a esto me llevaba, ¿no? Y dijimos que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Es decir, siempre Dios va a estar mirando nuestro corazón, en todo sentido. Y en nuestro corazón se refleja realmente cómo somos, quiénes somos, ¿no? Es decir, de esto es lo que a mí me hablaba mucho la palabra, ¿no? Decía, eh, um, decía Spurgeon, que la verdadera religión es obra del corazón. Eso es lo que decía Spurgeon, ¿no? Que la verdadera religión realmente es obra del corazón, y acá lo está diciendo, ¿no? No es, a veces decimos que nos conformamos con ir al culto y decimos que por ir al culto ya está, y no es así. Dios nos está pidiendo todo en nuestro corazón, ¿no? Nos está pidiendo que le demos todo, no solamente una parte. A eso se refiere, y que podamos vivir su palabra, que la podamos vivir, ¿no? Y que podamos ser testimonios de que Él obra en nuestra vida, que Él obró en nuestra vida y que cambió y restauró nuestra vida. Porque si no tenemos testimonio, ¿cómo el otro va a conocer al Señor, ¿no? Si nosotros podemos predicar la palabra, pero dice que muchas veces que en nuestros actos hablan más que lo que decimos, y es verdad. Es decir, lo que hacemos nosotros también tiene que ir acorde a lo que predicamos, ¿no? De esto me hablaba mucho la palabra, y son 3 versículos, pero realmente hacía que me examinara mi corazón, lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando, lo que estoy pensando también, ¿no? Dice, acá viene, ¿no? El que hace todo esto, dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación, ¿no? El que obra conforme a la voluntad de Dios, ¿no? El que le da su corazón a Dios para tener comunión con Él, ¿no? Dice, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y acá ya está hablando del Dios de salvación, ya está hablando de Jesucristo, ¿no? Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿no? Es decir, que acá vemos, dice, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pero yo tengo que creer en Jesucristo, tengo que creer en Dios, yo tengo que creerle, ¿no? Si yo no tengo fe, no creo, es imposible que Dios me bendiga. Y es imposible que yo pueda darle mi corazón, ¿no? Si yo no le creo. Es decir, una cosa depende de la otra, ¿no? Yo tengo que creerle para poder inclusive servirlo. Es decir, aquel que no conoce a Dios, aquel que no tiene una comunión con Dios, difícilmente puede servirlo, porque
en algún momento se va a cansar porque no lo está haciendo con amor, ¿no? Porque no lo conoció, ¿no? Y acá lo que me hablaba era esto, ¿no? Que busquemos esa comunión con Dios, esa comunión con Dios. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Es decir, que busquemos en la oración esa comunión con Dios, que teniendo comunión con Dios es cuando Él obra en nuestra vida, transforma nuestro corazón, nos bendice, nos da la salvación por sobre todas las cosas. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, tu rostro, oh Dios de Jacob. 2 veces dice, ¿no? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Acá ya es más específico, ¿no? Y acá está hablando que la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, son estos, son aquellos hijos que se acercan a Dios, que buscan una comunión con Él, que lo buscan en oración, que escuchan su palabra, que quieren, la ponen por obra, que examinan su corazón, que examinan sus acciones, que examinan lo que dicen. Esta es la generación que busca el rostro de Jehová, que busca conocerlo, ¿no? Y los benditos y justos le buscan continuamente, buscan su presencia y buscan y reconocerlo en sus vidas, ¿no? Eh, los justos, los benditos, como dije anteriormente, son aquellos que buscan conocerlo cada día más, buscan tener una comunión con Él, buscan cada vez hacer más lo que a Dios le agrada, buscan corregirse por la palabra. Acá me hablaba que Dios nos pide el corazón, nos pide el corazón, nos pide que seamos sinceros, que seamos transparentes, que podamos ir con nuestro corazón dispuesto a escucharlo y a ser corregidos, ¿no? Por Él. Él quiere que lo amemos, no que le tengamos miedo, que lo amemos. Muchas veces hablamos del temor de Dios y muchas veces lo asocian con miedo. Y el temor es respeto a Dios, ¿no? Es tenerle amor y respetarlo, ¿no? Como nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre. Y Él quiere lo mejor para nosotros, no quiere lo malo, al contrario, quiere lo mejor. Hay una palabra que está en Jeremías, perdón, Jeremías 29. Jeremías 29:11 y termino con esta palabra. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, eso es lo que Dios nos está pidiendo. Él nos pide que lo busquemos de corazón, que si lo buscamos de corazón, Él va a responder, Él va a estar presente, pero tenemos que buscarlo de todo corazón, ¿no? Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis, y yo os oiré. Y como compartí en la palabra anterior, ¿no? Ir a su presencia. Él quiere que vayamos a su presencia, que lo busquemos continuamente, que busquemos su rostro, ¿no? Y que lo busquemos en oración, que lo busquemos en oración,
que busquemos escuchar o reflexionar su palabra y que nos examinemos a nosotros mismos si realmente estamos haciendo bien las cosas, si realmente estamos haciendo lo que a Él le agrada, si estamos haciendo su voluntad. Y acá lo dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él quiere lo mejor para nosotros, pero está en nosotros el recibir esa bendición. Muchas veces somos nosotros los que cortamos la bendición, no es Él. Él quiere bendecirnos, pero somos nosotros que a veces sin darnos cuenta hacemos cosas que están mal o guardamos cosas en nuestro corazón que están mal. Por eso, para eso yo veía sentía a partir de la lectura de esta palabra, ¿no? Como que me llevaba a reflexionar, ¿no? Que podamos examinar nuestro corazón, si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, si realmente lo estamos buscando de todo corazón, si vamos a su presencia en las condiciones como tenemos que estar, que es como dije anteriormente, esa descripción, ¿no? Si estamos hablando lo que tenemos que hablar, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si nuestras intenciones del corazón son puras, ¿no? Son limpias, son sinceras, porque Él ve las intenciones de nuestro corazón, si en nuestro corazón lo tenemos a Él en primer lugar, ¿no? Bueno, y esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Espero que la hayan podido entender. Costó un poco explicarla, pero bueno, es una palabra que realmente a mí me confrontó mucho y me hizo reflexionar mucho, ¿no? Es una palabra, toda la palabra de Dios es de bendición, ¿no? Y bueno, si hay alguien ahí detrás que no conoce a este buen Dios de quien yo estoy hablando, que es un Dios que lo que quiere, como dije en la última palabra que compartí, es lo mejor para nosotros, ¿no? Él quiere lo mejor para nosotros, no tiene pensamientos de mal, tiene pensamientos de bien. Si quieren conocer a este buen Dios de quien yo estoy hablando, lo invito a recibirlo en su corazón con una sencilla oración. Yo digo que es sencilla y es poderosa, pero es poderosa si uno la hace creyendo en quien está recibiendo en su corazón, ¿no? Hablamos de la fe también, ¿no? Que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Yo tengo que creer en quien estoy recibiendo en mi corazón. Entonces le invito a repetir esta oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar hoy tu palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén. Bueno, esta es la oración. Y desde ya espero que puedan seguir reflexionando, puedan volver a leerla, porque es una palabra que es corta, pero dice muchísimo, que podamos seguir leyéndola como todas las palabras que recibimos, ¿no? Ya sea por este medio o en los cultos presenciales, gracias a Dios que ahora tenemos los cultos presenciales, que podamos seguir reflexionando cada palabra que recibimos, porque el Señor nos sigue hablando, ¿no? Y eso es lo importante, que podamos aplicar toda la palabra que estamos recibiendo, porque es para bendición nuestra, es como acabo de compartirlo. Él quiere lo mejor para nuestras vidas, quiere que nuestra calidad de vida sea mejor, que podamos vivir bien. Así que bueno, esta es la palabra y desde ya Dios los bendiga. Hasta pronto.